Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Este es el curso de Derecho Penal Especial con la doctora Julia Sáenz. Esta clase corresponde al día de hoy, martes 7 de noviembre de 2023. Este curso es de la licenciatura en Derecho de la que se dicta en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Estas clases se están dando en modalidad virtual debido a los acontecimientos que estamos viviendo a nivel de todo el país y por aprobación del Consejo General Universitario, el Consejo Académico. Se están dando vía virtual. Bien, en el día de hoy nosotros vamos a realizar la sustentación oral de todas las presentaciones que habíamos hecho, que habíamos realizado. Usted, bueno, recuerda, fíjense lo que yo les digo siempre, que hay un de repente, el de repente que estamos viviendo. Nosotros teníamos asignadas dos actividades que yo las tuve que suspender, era la actividad de mañana y la actividad del 17, porque por los acontecimientos que se están viviendo, yo creí que ya para esta fecha íbamos a tener todo solucionado, pero yo no sé si es falta de conocimiento o esto es de las autoridades, no entiendo. Espero que hayan leído el artículo que yo les envié el día domingo. Hay un estudiante del otro tercer año que me hizo 5 preguntas y yo le prometí. Eran 5 preguntas sumamente interesantes y están relacionadas con todos los artículos que yo le he venido publicando con respecto al contrato ley 406. Ese es un tema que es eminentemente de derecho penal, donde ya nosotros ahí analizamos las figuras delictivas. Y yo en el artículo que le envié, ahí en cada uno de esos artículos seccionados, yo les voy a mandar el link cuando dicte esa clase en el otro tercero. Les dije que los 20 primeros minutos se los voy a dedicar a eso. No sé si me vaya a demorar más, porque me lo pidieron, esas 5 preguntas. Se las voy a mandar a ustedes. Sin embargo, como introducción a esta clase, yo quiero hacerles el siguiente comentario. Si nosotros estuviésemos analizando bajo el modelo de análisis, Erika, ¿por qué usted no está en vista? Yo voy a pasar lista, no la he pasado. Y si usted no está en vista, le pongo, tienes dos, ya vi, ya te vi, Erika, que tiene el iPhone y sí, ya lo vi. Déjeme pasar el lista antes de que yo Profe, me... es que estoy arreglando un problemita con la Sí, computadora sí, y el pero celular. ya te vi, no importa, que estén las dos, no importa, ya te vi. Antes de que se me pase y no quiero que se pase cuando ya doy la explicación. Está entrando también Francia. Bien. Estefanía García, Darlene Castrellón, Narcisio Jiménez, Alejandra Castrellón, Givian García, Frida Jaramillo, Paola Oda, Fernanda Estriví, Marinés González, Luis Moreno, Noemí Guevara, Joel Pimentel, Elibet Cruz, Erika Bravo, Naisore Sevilla, Francis Rodríguez, me parece que había entrado otra joven, y aquí estuvo Henry Concepción, que presentó su excusa aquí en pantalla, que se encontraba tratando ya de salir de Chitré hacia Panamá. Bien, les decía a ustedes que si nosotros tuviésemos que analizar, vamos a hacer este breve preámbulo para entrar en contexto de las sustentaciones orales. Si nosotros tuviésemos que analizar
bajo el modelo de análisis de casos que hemos visto aquí con respecto al contrato ley minero 406, nosotros tenemos que ver dos perspectivas. Primero, las figuras delictivas que se realizaron o que se llevaron a cabo al momento de la realización del contrato. Fíjense ustedes, las figuras delictivas que se llevaron a cabo al momento de la realización del contrato. Luego, ver qué efectos ocasionan esas figuras delictivas, es decir, la firma del contrato per se constituye la comisión de un delito por el tipo de objeto que se negoció en ese contrato. Entonces, el segundo aspecto, esas figuras delictivas, ¿qué efectos legales le conlleva a ese contrato? Le conlleva el contrato de, le conlleva el efecto de nulidad. Si usted firma un contrato y el objeto de ese contrato o la forma como se negocia el objeto de ese contrato constituye una figura delictiva, ese contrato no puede tener efectos legales. Ese contrato no es lícito. Es como si ustedes y yo hiciéramos un contrato sobre la venta de drogas no lícitas, porque hay drogas lícitas que son las medicinas, drogas lícitas que es el alcohol, las bebidas alcohólicas. Entonces nosotros realicemos un contrato de objetos o en la forma no lícita. Si nosotros realizamos para no hablarles de drogas no lícitas, de drogas lícitas, nosotros hacemos un contrato de compra y venta de medicamentos, pero resulta que esos medicamentos no tienen registro sanitario. ¿Se fija? Entonces, ese contrato se está basando en actos que no son lícitos. Ese es un ejemplo para que usted pueda relacionar. Ese es el primer enfoque que tenemos que ver. El efecto, tenemos que ver qué efecto ocasiona esta situación. Dos, el otro aspecto que conlleva este contrato que nosotros tenemos que analizar es lo de la, y mire cómo va a estar relacionado con el primer aspecto, la constitucionalidad, el principio de constitucionalidad de ese contrato. Si cumplió con el principio de constitucionalidad. Luis Monsalvo, póngase en vista. ¿Qué quiere decir el principio de constitucionalidad? El principio de constitucionalidad quiere decir que todos los actos que se realicen deben ser conforme a todos los actos o normas jurídicas que se crean, los actos que se realicen, las normas jurídicas que se crean, deben estar conforme a los lineamientos que para tal efecto establece la Constitución. Entonces resulta que hay otra condición de ese contrato. Ese contrato no cumple con los lineamientos que determina la Constitución. Bien, ¿quién determina cada uno de estos dos aspectos que yo le he señalado a usted? Esto lo determina el aparato de la Administración de Justicia. La decisión final le toca a la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, empecemos por el principio de constitucionalización. ¿Por qué yo les digo esto? Esto es muy importante para el derecho penal cuando usted tenga un caso en su despacho que lo tenga que analizar. ¿Qué pasa con
ese principio de constitucionalización y lo que yo le llamo, no lo que yo le llamo, lo que existe en derecho constitucional, usted lo ha estudiado, el principio de la universalidad de la constitucionalización. Esto quiere decir que cuando se somete a la Corte Suprema de Justicia el análisis sobre actos que van contrario al lineamiento que establece la Constitución y la Corte Suprema falla con respecto a ese tema, tal como lo señala el Código Judicial, aquí ya no tenemos que irnos al Código Procesal Penal, no, nos tenemos que ir al Código Judicial y ver el aspecto de la Corte Suprema de Justicia, que es el garante de nuestra Constitución. Y esa Corte ha analizado estos aspectos y ha declarado que los actos son inconstitucionales. Eso tiene un efecto erga omnes para todos los casos, como si nosotros habláramos de cosas juzgadas. Ya esos actos inconstitucionales son forever. Cada vez que se actúe en atención a esos artículos, o dicho de otra manera, cada vez que los actos se vuelvan a realizar en esa forma, van a contravenir siempre los artículos de la Constitución que ya la Corte Suprema se manifestó en ese momento. ¿Cuál es el segundo aspecto que habla de ese principio universal de constitucionalidad? Solamente la Corte Suprema de Justicia puede volver a revisar temas que ya revisó en el pasado con respecto a la constitucionalidad. Si aparecen cosas nuevas sobre aspectos nuevos, solamente así puede entrar a revisar y a declarar inconstitucional otras cosas. Pero si ustedes y yo realizamos un contrato basados o fundamentados en actos que van en contra de los lineamientos de la Constitución y ese contrato vence y ya se había declarado que ese acto es inconstitucional y nosotros renovamos el contrato sobre esos mismos puntos, ese contrato va a seguir siendo inconstitucional y no se requiere que la Corte vuelva a entrar a dilucidar sobre el mismo, salvo que hayan nuevos aspectos declarados como inconstitucional y son sobre esos nuevos aspectos que se tendría que pronunciar la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que quiero decirles? No se necesita un nuevo pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre el contrato ley 406, porque ya existe un fallo que que estableció las cláusulas de ese contrato son inconstitucionales. Y ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que explican lo que yo le estoy señalando en este momento. Entonces, ya este nuevo contrato sigue siendo inconstitucional y todas las normas o todos los actos inconstitucionales automáticamente se convierten en nulo y deben ser dejados sin efecto. No se pueden utilizar.
porque se está contraveniendo en la pirámide de Kelsen la máxima norma jurídica que hay en un Estado. Eso es importante que usted lo sepa como estudiante de Derecho. Usted no puede estar por ahí, no es que estoy esperando a que salga. Oiga, eso está bien que lo diga una persona que no está estudiando Derecho, pero ya ustedes están estudiando Derecho. Entonces, usted debe tener claro qué es lo que implica un fallo de inconstitucional. ¿Y por qué yo les explico esto? No sé si usted recuerda que nosotros vimos un artículo del Código Penal y esto lo vimos en el primer semestre, donde hablábamos que cuál era la fuerza jurídica que se declarara un artículo inconstitucional. Recuerde, váyase a los delitos contra el patrimonio económico. Creo que es contra el patrimonio económico. Sí, donde vamos a ver, espérense un momentito, donde vamos a ver lo que es la figura del desalojo. Los delitos contra el patrimonio económico, váyase al artículo 229A. ¿Ya lo tiene ahí? Por eso le dije que esto es la introducción, no es que la profesora está hablando ahora, la doctora también está hablando de otro tema, no, es que usted tiene que entender las cosas, jóvenes. Y cuando ya usted está estudiando derecho, la forma como usted habla y usted analiza no puede ser igual que la de un médico o una persona que estudia ingeniería, una persona que estudia arquitectura o que está estudiando español o matemáticas. En cuanto a las leyes, usted tiene que tener una fundamentación jurídica y hablar con propiedad. Ya tienen ahí el 229. Léelo, Fernanda, 229A. Ya voy, profe, estaba buscándolo. ¿Quién lo tiene a mano? Yo, profe. ¿Quién me dijo yo, profe? Joel. A ver, Joel, léelo. 229A, alto. Quien mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza. No, el A. Quien sin autorización ocupe total o parcialmente un inmueble, terreno o edificación ajena será sancionada con prisión de 1 a 3 años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semanas. La sanción será de 3 a 6 años de prisión a quien promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite la ocupación del inmueble, terreno o edificación ajeno. Cuando el hecho se comete en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de agua o en zona declarada como área protegida, zona de preservación ambiental y ecológica dotada de atributos excepcionales que tengan limitaciones y condiciones que justifiquen su inalienabilidad e indisponibilidad, áreas de reserva para la construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental o zonas vulnerables a riesgo de fenómenos naturales adversos u otros provocados por el hombre. La sanción se aumentará a 1/3 de la mitad. Bien. Este artículo que corresponde a la usurpación y que tiene que ver con los precaristas, con las personas que invaden terreno. ¿Qué pasa? Fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el fallo dictado el 23 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial 27.728A,
de 26 de febrero de 2015. En un problema, que yo puse el problema expresamente para que viéramos esto, todos decíamos, bueno, sí, aquí hay un desalojo, los precaristas, qué sé yo qué. Y después, cuando todos leyeron, cuando todos hablaron y estuvieron de acuerdo, acuérdense que siempre digo, voy a hablar yo. Y les dije, ¿qué hacemos con el fallo de inconstitucionalidad que versa sobre el artículo 229A? Y les hice otra pregunta. Díganme en sus códigos quiénes tienen el 229A. Y todos tenían el 229A, casi todos, menos creo que un estudiante me dijo en el primer semestre, profesora, mire, esta edición no lo tiene, porque se acostumbra a no quitarlos. Se deja allí. Y ya yo he hablado sobre los fallos de inconstitucionalidad en mis artículos. Pero lo que pasa es que ustedes no lo leen, como no leyeron el del domingo. No vi el nombre de nadie ahí. Es que eso es lo que pasa con la gente. Y por eso anda, estoy esperando, los abogados diciendo, bueno, estamos esperando. Oiga, señor. Después sale de la Corte Suprema de Justicia un secretario diciendo el procedimiento de una demanda de inconstitucionalidad. A mí me dio pena ajena. A mí me dio pena ajena. ¿Sabe por qué? Porque en menos de 48 horas, por urgencia notoria, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en atención allá a fallos que ellos tienen y al Código Judicial, ellos debieron decir, en menos de 48 horas, lo que les estoy hablando aquí, esto tiene un carácter erga omnes y es inconstitucional este documento porque este documento, este contrato está fundamentado en actos que ya valoramos en otro momento y se declararon inconstitucionales. La urgencia notoria. Bien, entonces, jóvenes, yo les dije, ¿cuál es la fuerza en ese momento de un acto o de una norma declarada como inconstitucional? ¿Cuál es la fuerza? Que convierte en nulo, lo elimina de raíz. No puedo utilizar el artículo 229A como fundamento legal de nada. Si yo, dueña del bien, mi abogado, utiliza el 229A para desalojar a los precaristas, ¿qué me va a pasar? Oda, Oda, Diga. tú me has escuchado todo lo que yo he hablado. Sí. Mi pregunta fue, si yo tengo un bien, me lo invaden precaristas y mi abogado utiliza este artículo 229A, ¿qué va a pasar? Oiga, Eh, acá, ajá, pues considero que nada, ¿no? Porque es inconstitucional. nada, voy a perder la demanda. Tengo que utilizar otros argumentos porque voy a perder la demanda, porque es inconstitucional, ya lo declaró la Corte Suprema de Justicia. ¿Me expliqué? No puedo utilizar ese argumento. Yo se los expliqué esa vez
en el primer semestre, mis queridos estudiantes, usted no puede estudiar para un semestre, para aprobar el semestre. Claro, claro que esa es la finalidad, pero lo que trato de decirles, usted no solamente puede estudiar para responderle a la profesora y que me coloque la respuesta correcta. Uno estudia forever. Por eso es que yo traigo esto aquí al derecho penal. Porque si estamos haciendo una argumentación jurídica, ya yo no puedo utilizar este artículo. ¿Me estoy explicando? O dicho de otra manera, si me mandan a hacer una argumentación jurídica sobre este artículo 229, tengo que partir de la premisa de su inconstitucionalidad y explicar cómo no lo puedo usar nuevamente. ¿Me estoy explicando? Yo espero que sí. Fíjese lo importante. Mire, en, en el fango que nos encontramos nosotros inmersos en esta situación. Por eso que es, eh, antes de hablar, uno tiene que analizar bien las cosas para no caer después en ridículos jurídicos. Y sobre todo cuando usted es una persona que tiene experiencia o es un profesional del derecho, es un estudiante de derecho. Bien, ¿eso está claro? Entonces quiere decir que ese acto es nulo. Por consiguiente, no puede surtir efectos jurídicos y no pueden las partes continuar con la ejecución de ese contrato, de esa actividad, de ese proceso, en caso que fuese un proceso que se estuviese dando. Aplica inmediatamente la derogación de ese contrato ley por inconstitucional. De no ser así, eso genera, si se lleva a cabo un proceso en atención para hacerle la comparación en este artículo 229A, el proceso es nulo. Y las autoridades que intervienen en el proceso sabiendo de la nulidad del mismo, tienen responsabilidad penal. ¿Te fijas? Y hay principios y garantías en materia penal que nos lo señalan. Eso es importante que hay que analizar las cosas, muchachos. Por eso traje a colación ese artículo que ya nosotros vimos en materia penal. Materia penal va de la mano con tres áreas del derecho: constitucional, procesal y derecho internacional. Y ya vimos que hay una parte del derecho internacional que forma parte del derecho penal, que es el derecho penal internacional. A través de la realización de este contrato ley, además de las figuras delictivas que ya analizamos, que afectan la personalidad jurídica del Estado, creo que vimos los delitos contra la humanidad. Dentro de ese delito contra la humanidad, un delito de lesa humanidad. Como a través de este contrato ley
se incurre en la comisión del delito de ecocidio. Ese delito de ecocidio reúne todas las figuras delictivas presentes en el título, la mayor parte de las figuras delictivas presentes en el título 13, delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. Todas las figuras que se encuentran presentes en el capítulo 1. Todas las figuras delictivas que se encuentran presentes en el capítulo 2 de ese título. ¿Ve? Entonces, porque están afectando no solamente el ambiente de Panamá, sino todo lo que conforma el corredor mesoamericano. Se están afectando intereses jurídicos difusos. ¿Qué quiere decir intereses jurídicos difusos? Ya yo se lo expliqué en otras clases anteriores. Intereses que pertenecen a una multitud de personas. No hay un propietario específico. Yo no puedo decir, Paola Oda es la dueña, la propietaria de el aire. Frida Jaramillo es la propietaria de todos los árboles. No. No empiece a perder el bosque por un árbol bueno, pero si es que está dentro de mi finca, los frutos de ese árbol, pero aún cuando estuviesen dentro de su finca, los árboles tienen una función al ambiente a través de sus hojas. ¿Verdad que usted lo sabe? ¿Aló? A ver, Moreno, ¿cuál sería esa función? ¿En qué ayudan las plantas, los árboles? La fotosíntesis, profesora. La fotosíntesis, todo lo que tiene que ver con la purificación del ambiente, muy bien, todo. Y aunque ese terreno no sea mío, porque sea de Frida, yo soy la vecina contigua de Frida, del frente de Frida, en la finca o en la casa. Entonces, ese calor también me va a afectar a mí. ¿Me expliqué? Ese calor también me afecta a mí, porque ese árbol es de ella, sí, pero resulta que al cortarlo y no cumplir con ciertos procedimientos, me está afectando a mí, que estoy enfrente o estoy al lado y soy de otra finca. Porque el aire que Frida respira dentro de su finca, el aire que Paola respira dentro de su finca, de su propiedad, no solamente es de ella, también es mío, también es de Alejandra, también es de Luis, de Monsalvo, de Triví, de todos. Eso quiere decir intereses difusos o bien jurídicos difusos, que también los protege el Código Penal. Por eso es que existen los delitos contra la humanidad, porque la humanidad es la dueña de muchas cosas. Todo lo que nosotros vemos aquí en el título 15 y en el título 13 corresponden a intereses difusos. El ambiente le pertenece a todo. Antes hablamos medio ambiente. Ahora los expertos dicen no se debe decir medio ambiente, sino ambiente, porque es todo lo que nos rodea. Les pongo un ejemplo más sencillo. Mi casa es un poco grande y en mi patio tengo un árbol de mango maravilloso. Pero hay como ensucia el palo de mango y da unos mangos espectaculares. Entonces, cuando yo me pongo brava de estar limpiando, digo, voy a cortar este palo de mango.
Y me dice, mija, no, mamá, no puedes, porque nos vamos a morir de calor, porque aquí en el palo de mango se da el fruto que nos sirve para comer la misma fruta, para hacer mermelada, pero hay otra cosa. Digo, ¿cuál es esa otra cosa? Vienen los pajaritos cuando están los mangos y los comen. Entonces, ese árbol se convierte en un qué, en un interés difuso. Sirve para mejorar el ambiente, sirve de alimento para muchas especies. ¿Se fija lo que yo le trato de decir a usted? Bien, joven. Mire cómo de un problema le he hecho ese análisis. Y no quiero entrar en los otros aspectos para no extenderme porque yo los quiero escuchar a ustedes en todas esas cosas interesantes que usted tiene que decirme hoy con respecto a los documentos que ustedes me enviaron. Pero empecé con esto para que usted se dé cuenta cómo le voy a preguntar, aunque ya yo le había explicado. Yo no quiero aquí un robot que pierda, porque yo cogí, porque el análisis que hice, no. Quiero gente pensante que hable, que exponga. No tengan miedo a equivocarse. Yo les he dicho a los estudiantes, yo no sé si todas las personas son así como yo y no me interesa, pero en el aula de clases, y esta es nuestra aula de clases, es el momento y el espacio que usted tiene para equivocarse, muchachos. Y yo siento que eso no debe afectar una calificación. Claro, no se va a ganar una de 100, pero tampoco es para fracasar una materia. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted no se puede equivocar es cuando está en el ejercicio profesional. Y para que usted no esté diciendo después, siendo abogado, es que estoy esperando la declaratoria de una inconstitucional. O peor aún, cuando usted esté ejerciendo como juez, como fiscal, como abogado litigante, como asesor, como magistrado, usted esté hablando que hay que esperar los términos para una declaratoria de inconstitucionalidad sobre hechos o actos que ya se analizaron. ¿Me estoy explicando? Ahora es el momento. Entonces, yo quiero que usted hable ahora con fluidez. Em, el jueves nosotros vamos a hablar, o la próxima semana, del examen. ¿Se acuerda? Que dijimos cómo usted va a elaborar el documento. Pero no lo vamos a hablar hoy. Eh, aquí yo tengo en un orden que aparece aquí, especial, este es tercero A. A ver, evaluación oral. La otra semana le doy ya su calificación de semestre sin incluir, no es la final, sin incluir el semestral. Esto hoy es 7 de noviembre de 2020. En el orden que me aparece aquí en pantalla, y anote para que vea cómo vamos a quedar, está Alejandra Castrellón, está Frida Jaramillo, y así seguimos la otra clase, a Paola Oda, Luis Moreno, Joel Pimentel,
Elibet Cruz, Fernanda Estriví, viene Francis Rodríguez, sigue Estefanía García, Narcisio Jiménez, está Marinés González, sigue Givian García, Noemí Guevara, espero que estén llevando ustedes también su orden, ¿ah? Sigue después de Noemí, Darlene Castrellón, sigue Luis Monsalvo. Quiere decir que todos los que vengan después van después de Monsalvo. Voy a habilitar para compartir. Esta que haga le va a servir para las dos oralidades. Alejandra Castrellón, comparte. Habilita tu micrófono. Ya. ¿Puedo Ajá. empezar? Yo quiero Ok. que tú me expliques en esta argumentación jurídica los delitos contra los recursos naturales. ¿Qué capítulo escogiste? El 1. El capítulo 1. Muy bien. Explícame la argumentación jurídica desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Qué viste en materia de derecho internacional? Ok, en materia de derecho internacional, pude destacar lo que sería el Pacto de San José en su artículo número 4, que reconoce el derecho a la vida y a la integridad personal. En este caso, cuando hablamos de delitos ambientales, la contaminación ambiental grave o la exposición de sustancias químicas, tóxicas, radioactivas eh, o inflamables pueden amenazar directamente a la vida y la salud de las personas. También encontré la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. Este tiene el artículo 3 que trata sobre el derecho de las personas y las comunidades de habitar un planeta sano, equilibrado y seguro. ¿Y qué relación guarda con ese artículo? Este derecho, el artículo 3, se relaciona con Con ese el capítulo, ¿qué Código Penal. relación guarda? Ajá. La relación es que este garantiza lo que sería el derecho que tienen las personas de vivir en un lugar que no está contaminado o degradado que puede poner en peligro su salud. Ajá. Muy bien. Vamos entonces con Frida Jaramillo. Buenos días, profesora. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, Frida, se ve. ¿Tú Ok. escogiste? ¿Qué escogiste?
las diferentes formas de peculado. Ajá. En el caso de mi trabajo, yo me centré en sí en el peculado y cómo se establece, pues, como una forma de este, poder ver cómo está la corrupción del país. Pues, se puede manifestar, se puede ver el nivel de corrupción por el nivel de peculado y el delito que se cometa. Yo quiero que me hables si hay algún fallo de la Corte Interamericana sobre peculado a través de lo que es la corrupción. ¿Encontraste alguno? Encontré uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. La comisión no da fallos, da informes. Ujú. Es el informe 263-22. Ajá. Y en ese informe que decía, pero fíjese, hay que hacer la diferencia entre los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión. La Comisión, haciendo una metáfora o un parangón, hace el papel de lo que sería el Ministerio Público. A ver, explícame, pero yo no lo veo aquí. Explícalo, pues, explícalo. Se ve, es que no lo Está, coloqué está porque estaba un cargando. poco Ajá, largo. ahora sí. Tiene que quitar eso de jurisprudencia de la comisión. Ellos no hacen jurisprudencia. Ellos hacen es un informe. Ajá, explícanos. ¿Qué Ok, relación guarda esto con tu tema? ¿Por qué lo escogiste? Explícanos, háblanos. lo escogí porque se establece, en este caso, el señor Chévez quería pedir que se demandara a el país de Costa Rica por vulnerarle sus derechos. Y la comisión establece que este recurso no puede entrar en vigor porque había una ley que se publicó que tiene carácter retroactivo y se puede aplicar en el caso de este señor por del delito de peculado y establece que desde el momento que entró en vigor esta ley, independiente de la fecha que ocurrieron los hechos de este señor, se le queda la prohibición de aplicar retroactivamente normas penales y se refiere a aquellas de carácter sustantivo. En este caso, las normas que se le aplicaban a él eran de carácter adjetivo, o sea, procedimentales. Y se le negó, pues, esta demanda en contra del Estado, porque él consideraba que la investigación y la forma en que se incriminó no era totalmente correcta, ¿Y dónde yo puedo advertir ahí que se habló del peculado? porque se establece que él participó en delito de peculado contra un banco, el Banco Nacional de Costa Rica. Esto es lo que se establecía en su expediente en el 2009. Ujú. Se le encontró y se le este, encontró culpable como a, por haber cometido este delito en contra pues del patrimonio económico del Estado, de la administración pública. Y él que decía que él era inocente, ¿qué decía él? Él estaba estableciendo que la ley que se publicó, en este caso es la ley 8.422, que tenía carácter retroactivo, no se le podía aplicar porque no se le pueden aplicar normas que afecten la pena del reo. Ujú, Pero ahí establece la comisión que eso solamente aplica en normas sustantivas, no adjetivas. ujú. Muy bien, solo en materia penal, más no en Sí, procesal no penal. procesales. Muy bien, continuamos. Paola, Profe, mi teléfono no puede presentar, pero de todas formas. Eh, a mí me tocó, bueno, yo envíalo, elegí, envíalo al grupo de WhatsApp.
No, es que no hice un PPT. ¿Qué hiciste para hablar hoy? El trabajo que está en Ajá, WhatsApp. dime, ¿qué fue lo que escogiste? Bueno, escogí el capítulo 1, el delitos contra los recursos humanos, recursos naturales. Ok, yo me centré en la protección del ecosistema, por lo menos busqué la Convención Universal de los Recursos Naturales en la Declaración de Estocolmo, donde tiene mucha relación, porque los dos buscan la forma y las estrategias para afrontar la delincuencia ambiental. Por lo menos en esta convención observamos la importancia de ¿Cómo se garantizar la llama la integridad. convención? ¿Que no te escuché? La Convención Universal de los Recursos Naturales, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, Ajá, muy bien. eh, donde busca garantizar la integridad del ecosistema y la declaración se da en forma de acuerdo a que se aprueben estatutos de conservación natural de la naturaleza y los recursos naturales, en lo cual el capítulo se centra en salvar eh, y proteger a las personas que se quieren aprovechar de todos estos recursos que nos da la, eh, la naturaleza. Ujú. Ok, Yo te en, pregunto, ajá, sí, sigue para hacerte la pregunta. ok, también busqué en la Constitución, que más específico a esto está el capítulo 7 que nos dice eh, el régimen ecológico, que nos aclara que el Estado debe garantizar que nosotros podamos vivir en un ambiente sano y protegido en nuestro ecosistema. Todo el capítulo 7 habla sobre eso. Mu- muy bien, Oda. Ahora yo quiero que tú me digas qué fallo de la Corte encontraste sobre este tema. Nacional, Ajá, nacional. ok, está la jurisprudencia panameña en materia ambiental por Víctor Leonel Benedes, la fecha 20 al 21 de agosto de 2009, 20 que al dice que 21 de agosto, no, a ver, las el fechas 21 de de agosto del los 2009. fallos tienen esto, 20 al 21 no, tiene un día, un mes y un año. Ok, es Fallo, que ajá, yo creo, ok, es que dice que el magistrado presidente de la Sala Tercera de la Convención Administrativa Laboral de la fecha del 20 al 21 se supone que salió. Dice que la no, no. responsabilidad ambiental, No. Los fallos tienen una fecha cierta. No, una sentencia no puede decir del 20 al 21 no. El fallo fechado 5 6 7. ¿Qué dijo? 21, bueno, Ajá, dijo la responsabilidad ambiental recae sobre los individuos y las empresas y los países tienen que tener las precauciones para que el ambiente se pueda utilizar, pero también pueda dar reparaciones al el daño que le causan. Dice que desde el campo de la ciencia jurídica que nos ocupa puede surgir diferentes clases de responsabilidades por daño ambiental, a saber la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. bien. Vamos, Luis Moreno. Voy. Quedando así medio, no medio bien dopado. Me está dando como una cosa bien loca y no sé qué es. ¿Cómo se hace esto para subir el cosa? Ya puse a compartir, Luis. Ahí debe Share indicar. screen, aquí. Ajá. Share screen, sí. Ahí tú aprietas bien. Ya está cargando. Ajá. Bueno, yo elegí, creo que lo que han elegido la mayoría, delito contra los recursos naturales.
Ujú. Haciendo una acotación breve aquí, yo encontré bastante material. De hecho, yo estoy impresionado y frustrado al ver cómo hay tanta legislación con respecto a este tema y este tema es algo que está tan podrido aquí en Panamá y en el mundo que Sí. esto da es rabia, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Eh, yo puse, eh, bueno, yo expliqué un poquito aquí lo que era el marco conceptual, ¿no? Ajá. Eh, cuál es el bien jurídico tutelado, viene siendo el medio ambiente. Y Ujú. entonces los elementos constitutivos del delito, yo destaqué aquí que el delito contra los recursos naturales puede ser de acción u omisión. Es unisubjetivo o plurisubjetivo y es tanto doloso como culposo. Este último en concordancia con el artículo 422 del Código Penal, el cual dice, Ajá. Dime, ¿con qué otro código o ley nacional tú estableciste una relación? eso, bueno, le puedo decir con, con otro código, O con, con, ley, lo establecí como, bueno, con la Constitución. Hay muchas leyes, le voy a bueno, mencionar aquí. escoge una. Ah, me fui de hecho hasta el 94 por ahí vamos una más reciente. La ley 287 del 24 de Ajá, febrero del 2022. muy bien. ¿Esa Aquí ley de qué habla? Y se explícame reconocen por qué se relaciona. Ajá, los derechos de la naturaleza, las ajá, obligaciones del Estado relacionados con estos derechos y se dictan otras disposiciones. La ley establece que el Estado y todas las personas, ya sean naturales o legales, como corporaciones, valga la redundancia en el tema que está sucediendo ahorita mismo, deben respetar y proteger los derechos de la naturaleza. Algunos de los derechos de la naturaleza reconocidos en la ley incluyen los derechos a existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales. El derecho de la naturaleza a una restauración oportuna y efectiva, cosa que creo que eso está, hasta además comentarlo, jamás va a suceder con el daño que se ha hecho ya con este bendito tema de la actualidad. ujú. Bien, vamos, Joel Pimentel, ¿Cómo salgo aquí? pon Ah, stop. Bien, Joel, ¿qué tema escogiste? Yo cogí delitos contra la corrupción de servidores públicos, Ajá, que todo lo relacioné con el mismo Código Penal con los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos, porque ya cuando un servidor público adquiere poder, él puede, mediante corrupción, él puede abusar de la autoridad o incluso también incurrir en la falsificación de documentos. Por ujú. ejemplo, cuando un funcionario falsifica un documento, cuando está siendo investigado para no ser objeto de la investigación, es lo que hace que falsifica, sí, falsifica un documento. Después me fui a la Constitución en su artículo 299 que habla sobre quiénes son los funcionarios públicos y ahí menciona que son las entidades autónomas, semiautónomas, los órganos del Estado, los municipios y entre otros. También menciona en la Constitución que los servidores públicos están obligados a cumplir con la lealtad, la eficiencia y la moralidad en su cargo. A Después, ver, yo te pregunto una cosa, te ajá, pregunto, dime qué fallo encontraste de la Corte Interamericana, fíjate, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Encontraste algún fallo al respecto? no, profe, ninguno, Ninguno. no. Ajá. Y con el derecho internacional, ¿qué encontraste con el derecho internacional? No, encontré convenios, sí, encontré Dime alguno, mencióname convenios uno. americanas sobre los derechos humanos.
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ajá, para ver qué artículo y por qué, cuál es la relación. Bueno, en su artículo 25 del convenio habla sobre la protección judicial, que esto quiere decir que más que todo le da a los funcionarios públicos una manera imparcial para que sean juzgados y sancionados. Esto tiene que ver con la corrupción de servidores públicos porque lo que hace es que a los servidores públicos los servidores públicos que vayan a ser juzgados le da como una imparcialidad a nivel internacional. Mm. Hay aquí un tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el soborno internacional. Hay una jurisprudencia y ese soborno internacional está vinculado con corrupción de servidores públicos. Bien, vamos con Elibet Cruz. Bien, esto Pimentel. Elibet, Ok, profesora, ya comparto. Pimentel, deja de compartir. Pon esto. Voy, profe. Listo. Ok. Profesora, yo le voy a hablar acerca de lo que es el delito contra el derecho internacional de los derechos humanos. Ok, este Ajá. delito se encuentra tipificado en el Código Penal en la sección donde dice delitos contra la humanidad. En resumen de todo esto, abarcando desde el artículo 440 al 442, todo esto deja claro que toda ejecución o destrucción de ciertos grupos de personas, o más bien de todos los grupos de seres humanos, ya sea por su nacionalidad, por sus creencias religiosas, políticas, por su raza, por su etnia, además de que se realicen ciertos tipos de conductas como sean las lesiones personales o psíquicas, privación de libertad, tortura, esclavitud, entre otras. Todo esto conllevan a lo que es una sanción de prisión de 20 a 30 años. Ya Bien, yo cuando te voy a sea, hacer, muy bien, yo te voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Con qué artículo del propio Código Penal? Dime uno y explícamelo. Tú le pudiste encontrar relación. Y si no encontraste ninguno, me lo dices y me explicas el por qué. okay, con otras normas, yo lo relacioné con lo que es el Código Procesal Penal en el No, artículo fíjate mi pregunta, Elibet, yo te pregunté, ¿con qué artículo del propio Código Penal tú lo pudiste 14, relacionar? con el artículo 440, de lo que estoy hablando ahorita mismo. Ajá, pero tu tema fue, Delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. ¿eso está en qué artículo? Desde el artículo 440 al 442. Bien, mi amor. Ahora, esos artículos o alguno de esos artículos, ¿con qué artículo del propio Código Penal tú lo pudiste relacionar? No, no hice relación con el mismo Código Penal, sino con otras normas. Ese era un paso, acuérdate. Ese era un paso. ¿Con qué artículo? Fíjense, con los delitos contra la libertad individual, la desaparición forzada. La desaparición forzada que aparece allí es un delito contra la humanidad, pero también constituye un delito contra la libertad individual. El homicidio agravado. Bien. Y entonces, ¿con qué artículo del Código Procesal Penal? Me dijiste que lo había Okay. relacionado. Yo lo relacioné con el Código Procesal Penal, el artículo 14, con respecto a todo lo que es el tema, que establece el respeto de los derechos humanos y su
relacioné con el artículo 4, que establece que la República de Panamá debe acatar las normas de derecho internacional. En la Bien. Corte Interamericana de Derechos Humanos lo relacioné con un caso No, no, donde pero la... acuérdate que les dije que yo le iba a hacer la pregunta concreta. Muy bien, Elibet. Vamos con Fernanda Estriví. Buenos días, profe. Ya voy a compartir la pantalla. Ajá. Ok, voy. Ok, yo elegí los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Básicamente, pues voy a hablar sobre qué consisten. Estos delitos consisten en actos idóneos entrelazados entre sí que Ajá. legitiman Escogiste los delitos. el delito internacional de los derechos humanos. ¿Con qué artículo del propio Código Penal lo relacionaste? Ok, de momento, fin de la presentación. Voy a compartir la página del documento, profesora. Me avisa si se ve. Ujú. Voy, correcto. Ok, ¿se ve el documento? Sí, hija, se ve. Ok. Bueno, dentro del Código Penal panameño hay varios artículos que se relacionan con estos delitos. Para iniciar, el primero que yo pues escogí es el artículo primero del Código Penal de Panamá. ¿Por qué? Porque este dice eh, que tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana entre los derechos humanos. O sea, es el más importante y el primero que podemos relacionar. Ya fuera de este, vemos en el artículo 18 que em, las leyes penales se aplican a los hechos punibles dentro del Estado y las demás jurisdicciones son aplicables en Panamá, que son las convenciones, las normas internacionales vigentes, entre otras. Luego, nos vamos más a la relación exacta que tiene los artículos descritos en el título, en el título 15, capítulo primero del Código Penal, que es este que nos habla sobre los derechos, el derecho internacional, los derechos humanos, y la relación con otros delitos descritos en el Código como tal. Yo encontré que el artículo 131, que habla sobre quién cause la muerte a otro, la inducción al suicidio, y el artículo 135, que habla sobre daños corporales o psíquicos hacia las personas. También el 149, quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con una persona. Esto va muy relacionado a lo que se describe dentro de este capítulo y este título, que pues básicamente en el artículo 440 del Código Penal, que es parte de estos delitos contra el derecho internacional. Excelente, excelente, escribí. Muy bien. Vamos con Francis. Muy bien, ¿ah? Buenos días, profesora. ¿Se ve la pantalla? Bien. Sí. Ok, yo escogí el título 10, Delitos contra la Administración Pública, el capítulo 2, Corrupción de Servidores Públicos. Como una breve introducción, puse que el capítulo segundo está ubicado, tiene como título Corrupción de Servidores Públicos, forma parte del título 10, Delitos contra la Administración Pública, del libro Ujú. segundo del Código Penal. Este capítulo está conformado por los artículos que van del 345 al 350. Bien, yo te voy a hacer la siguiente pregunta, Francis. Ok. ¿Con qué ley o código del país tú lo relacionaste? Deme un segundito. Bueno, aquí tengo el Código Procesal Penal,
que fue la segunda relación que hice después de la relación con el mismo código penal. Y coloqué el libro primero, disposiciones generales, el Ujú, título primero, garantías, principios y reglas, el capítulo 1, garantías, principios y reglas. En el artículo 6 establecí la relación de la independencia e imparcialidad, ya ujú. que los jueces deben tener, ser completamente objetivos a la hora de tomar las decisiones o de ver un caso. Entonces, pues esa fue la relación que hice. Está bien. Vamos con Estefanía. ¿Se ve la pantalla, profesora? Sí, sí, se ve la pantalla. Ok, yo escogí el título 13, Delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, el capítulo 1, sobre los delitos contra los recursos naturales. Hice una pequeña introducción de la definición de lo que es el ambiente. Esta definición es de la ley número 41, Ley General de Ambiente de Panamá. Relacioné esto con el Pacto de San José en su artículo 11, que Yo- explica que, Ajá, muy bien, yo te voy a preguntar qué sí, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tú encontraste. eh, encontré una sobre unos microorganismos, pero no estaba tan relacionada con lo que yo había escogido, entonces no ¿Y tengo una. qué jurisprudencia nacional? Tengo el fallo de inconstitucionalidad sobre la minera eh, Petaquilla, que ahora es Minera Panamá. Sí. Ajá, bueno, explica. Eh, aquí esta de... Yo no lo veo ahí. No se está compartiendo. Sí se está compartiendo, pero sigue todavía en el capítulo primero, en el Pacto de San José. Tienes que avanzar el documento. Bueno, explícalo tú, pues explícalo. Sí, bueno, el fallo decía que se estaba atentando contra el ambiente y eh, Muy bien, está muy bien. Vamos con Narciso. Hola, profe. Sí, a ver, Mandé Narciso. mandé en grupo, ya que pedí celular prestado para conectarme, lo mandé en el grupo para ver si alguien puede compartir. Narciso mandó el documento de él Que al mandé grupo de ahorita en el WhatsApp. grupo ¿Quién se lo puede sí, compartir? en WhatsApp, en WhatsApp. yo se lo puedo compartir, profesora. Déjeme Estefanía, buscarlo. ve mientras hablando, Narciso. Profesora, agarré el tema sobre el delito contra el derecho internacional de los derechos humanos, Muy que está bien. en el capítulo 1 y título Ahora 15. yo quiero que tú me digas sobre ese tema que viste en materia de fallo de la Corte Interamericana Sí, de Derechos Humanos. Ajá, sí, dime. sí, profesora. En esa parte vi casos de la Convención Americana de Derechos Humanos, caso de Eliodoro Portugal versus Panamá, Ajá, eh, donde, donde los familiares estaban solicitando indemnizaciones y que el Estado hiciera todas las retribuciones que ellos estaban solicitando, y la Corte dictó un informe que Panamá tenía que asumir todas las responsabilidades
en ese caso. Y por otro lado también vi el fallo de crímenes del sistema de masacre entre versus Colombia, que Ajá. donde los paramilitares y algunos ejércitos del Estado participaron contra ese crimen del sistema. Así de Ujú. que esos dos puntos importantes que traes a colación para que es un crimen de sistema que cabe en este tema de delitos internacionales, derechos humanos. Muy bien, Narciso, excelente, muy bien. Marinés, Sí, ya voy a compartir pantalla. Ok, ajá. asumo que se ve. A ver, ¿cuál es tu tema, Marinés? Mi tema es sobre también los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, que van desde el artículo 440 al 442 del Bien, Código Penal. vámonos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de alguna otra corte internacional que tú Sí, tengas. Veo que aquí tienes tengo, de la Corte Penal Internacional. Muy bien, háblanos de ese sí. fallo. Em, en dos- la Corte Penal Internacional dictó sentencia sobre la persona que se llama Germain Katanga por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que se dieron en un poblado de la República Democrática del Congo. Aquí la Corte Internacional lo declaró culpable el 23 de mayo de 2014, poniéndole una condena por específicamente estos crímenes y está directamente relacionado con este capítulo, toda vez que desde el artículo 440 se establecen como aquellos delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, aquellos también que son crímenes como lesa humanidad. Platícame un poquito de ese caso, ¿qué fue lo que pasó ahí? Platícanos aquí. Em, a Así ver, breve, ok, cortito, la historia, sí, rapidito. hubo un ataque al poblado en la República del Congo, donde murieron al menos 200 civiles, específicamente por la etnia a la que pertenecían, que en este caso era la etnia Ema, y según también informes de la ONU, hubo sobrevivientes, pero los ataques que se dieron específicamente como influenciados por esta persona que se llama Germain, fueron por conflictos étnicos que establece como derechos, digo, delitos o crímenes lesa Muy, humanidad. muy bien, excelente. Vivian, Ya voy, profesora. Mientras voy explicando que escogí el a tema ver, Vivian, tienes de ese delito. micrófono bajito. Oh, bueno, ahora sí se me escucha mejor. Ahora sí. ¿Tú Ah, qué listo. cogiste? Delitos contra los recursos naturales. ¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve la pantalla. Ok. Háblame, relaciónamelo con el mismo Código Penal. Si le encontraste alguna relación con algún artículo del Código Penal, Bueno, ¿de en cuál realidad fue? la encontré con tres delitos, que en este caso voy a centrarme Ajá, más en este que me gustó mucho, que vendría siendo el artículo 304, habla sobre el delito contra la salud pública. En el ajá, muy capítulo bien. número 4, delitos contra la salud pública. Título 9, delitos contra la seguridad colectiva. ¿Por qué escogí este artículo? Bueno, Ajá, los delitos contra los recursos naturales implican varios temas, entre ellos el hecho de que se contaminen las aguas. Y este artículo, el 304, habla de qué puede pasar cuando se dé una gran afección en las aguas que están contaminadas, que han sido alteradas, que corrompan las alimentaciones. eh, ¿Qué puede pasar cuando se unen estos dos delitos? Bueno, se da esta relación entre ambos. muy bien, Vivian. Muy, muy bien, excelente. Vamos con También había Noemí. encontrado otros artículos ahí, pero más este porque es el que más que me gustó. Muy bien. Listo. A ver, Noemí. Noemí, activa tu micrófono. Papá, me está llamando, es que está lloviendo y no escucho. Sí, sí, te estoy llamando. A ti, te estoy Ajá, llamando a ti. ok. Ay,
Ahí, aprieta ahí, ajá. Ok, el Apriétalo, es que estamos viendo el contenido de tus documentos, pero no el trabajo, apriétalo. ahora tú me escuchas. Sí, pero pica ahí donde dice trabajo, derecho penal especial, argumentación, Universidad de Panamá, que no has picado ahí. ¿Sí no te he enviado? Se como que se congeló. Sale, no sale el documento, sino que sale tu listado de contenido. ¿Aquí? Sale tu listado de contenido. Ay, ¿qué le pasó a esta cosa? Profesora, puede ser porque seleccionó solamente la pestaña de archivos. Tiene que colocar todas las pestañas. Tienes que picar ahí, ahí tienes que picar en él. Ahora sí le sale. Ahora sí. Ok, listo. Ok, este es el capítulo escogido, profesora, el capítulo 15, delitos contra la humanidad. Capítulo 1, delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Háblame, a ver, háblame de algún fallo de la Corte Interamericana o de la Corte Penal Internacional, algún fallo de alguna Corte Internacional. Ok, dale, relacionado a este tema, conseguí que está relacionado con la Corte Penal Internacional. Ok, dime, ¿de qué? Ajá. Ok, lo relacioné inicialmente pues con el artículo 51 de la Constitución, que está relacionado con el título tercero, derechos y deberes individuales y sociales. Capítulo 1, garantías fundamentales, que marca el recurso a la guerra. Lo relacioné con ese tema, profesora, porque en sí todo el capítulo está hablando acerca de lo que tiene que ver con una figura que es en temas legal eh, permitida, pero no bajo las circunstancias que se den bajo el momento que por ejemplo, de la situación que se está dando en Panamá. O sea que podría ser una maquinaria legal, más no de acuerdo a las circunstancias que se esté dando en nuestro país en estos momentos. Pero, y entonces el fallo, vamos a los fallos de las Ajá, Cortes perfecto. Internacionales. Ajá. Ok, acá. Si nos vamos al tema de la Corte Penal Internacional, ay, se me perdió. Aquí, ahí está, en Yugoslavia. Okay, por aquí lo tengo anotadito. Okay. Escoge cualquiera, háblalo. Ajá. Esta figura de Yugoslavia que estaba relacionada con el tema de los Hutus y los Tutsis. Llegaron a incurrir en innumerables masacres, ¿no? Esto había ocurrido por 45 años. Entonces, para 1994 esa situación se había agravado. Posteriormente, al ver esta situación, la Asamblea de la ONU aprobó la Convención sobre el Genocidio el 9 de diciembre de 1948. A solicitud de las partes, Panamá forma parte de los estados partes. Cuba, India y Panamá admiten que pues en esa o sea, admiten pues involucrarse en este importante ¿cómo le digo? En este importante acontecimiento, y en ello participa el panameño Ricardo Alfaro. De hecho, creo que esto salió en una noticia hace algunos días en Twitter, donde él lo mencionaba que debería estar revolcándose en la tumba porque Ricardo Alfaro había participado, pues, para que Panamá no tuviera que estar en el tema de la agresión
que se estaba dando en términos de derechos humanos. Entonces, en lo que respecta al tema del genocidio, es un delito contra el derecho de gente, que es lo que se establece inicialmente si lo establezco desde el punto del derecho penal, y según se desprende del preámbulo de la convención y su contenido en el artículo 1 Bien, y en el artículo número 2 que habla acerca del genocidio, bien, y en el artículo sexto que habla bien, acerca... Noemí, Ah, bien, bien. Acuérdense que yo hago la pregunta concreta. Vamos con Darlene Castrellón. Aquí estoy, profesora. Ajá, dale, Darlene. ¿Ya? ¿Este es el tuyo? Sí, esa es la mía. Bien. ¿Hablaste de delitos? ¿Qué capítulo Ya, escogiste? ya con el capítulo 2, corrupción de servidores públicos, que se encuentra en el título 10, delitos Bien. contra la administración contra la administración ¿Tú pública. encontraste algún fallo de la jurisprudencia aquí nacional? Sí, encontré una jurisprudencia. ¿Nacional? Fue, sí, nacional. A ver, Es la, háblanos de... Ajá. ok. Yo encontré esta jurisprudencia nacional, que es la sentencia condenatoria número 119 con fecha 28 de agosto de 2023, que el juzgado primero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá condena a 23 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, ANA, por delitos de corrupción de servidores públicos tipificados en el artículo 845 del Código Penal, en el Ajá. que 17 de los acusados fueron sentenciados a 4 años de prisión, mientras que los 6 restantes recibieron 5 años de prisión. Además de los condenados de prisión, se determinó que los 23 acusados estarán inhabilitados para ejercer funciones públicas por un periodo equivalente al día de sus penas de prisión, que Muy bien. comenzará a contar una vez que cumplan sus condenas principales. ¿Y en qué fue lo que hicieron esos estudiantes distinguidos? Para que los premiaran así, sin mencionar nombres, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, este proceso se originó a raíz de una llamada anónima que se realizó el 9 de diciembre de 2015 a la Dirección Nacional de Investigación Judicial, en la que se denunciaba la existencia de un grupo de individuos en el ANA que llevaba a cabo actividades delictivas relacionadas con la omisión de impuestos estatales al pasar mercancías sin declarar. Qué barbaridad. Ay, Dios mío. Muy bien, Darlene. Ok. Fíjense ustedes, pues, ¿cómo andamos? Ahí hay problema de valores. Muy bien, Darlene. Vamos a terminar con Luis Monsalvo. Buenos días, profesora. A mí me toca hablarles sobre el título sexto, delitos contra la fe pública, específicamente el capítulo 1, falsificación de documentos en general. Comparte, Este es pues. un tipo de... profesora, no tengo medio para compartirlo, sin Ok, embargo, yo ya envié mi documento al grupo. bien, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Con qué relacióname ese tema que cogiste con el derecho internacional? ¿Qué convenio, pacto, tratado, con cuál y por qué? Bueno, bueno, yo lo especifiqué exactamente con un convenio de Ginebra que habla sobre la falsificación de moneda. Ajá, explícanos un poquito, ¿por qué se relaciona ahí? ¿Cuál fue el Este nos vínculo que le habla, por encontraste? ejemplo, de un segundo. Por ejemplo, el artículo 2, en la que nos dice en la presente convenio las palabras. Ok, Ujú. yo le encontré el vínculo, viene siendo en el objetivo de la falsificación. ¿A qué nos referimos con el objetivo? Bueno, recordamos que el objetivo a la hora de falsificar un documento es engañar y sacar una ventaja acerca de eso o evadir la ley. La falsificación de moneda busca un enriquecimiento falso para obtener X beneficio. Por ahí yo lo relacioné. Ajá, bien. Bien, jóvenes. Hemos cubierto los estudiantes del día de hoy, 15 estudiantes, faltaron aquí algunos.
Faltaron aquí como 5 estudiantes. La próxima clase vamos a ver los estudiantes que hacen falta y para la próxima semana nosotros vamos a iniciar un repaso general para prepararnos para nuestro examen en la semana del 20 al 24. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes, entonces si no hay ninguna pregunta, damos por culminada nuestra actividad del día de hoy. Acuérdense que yo subo esto al canal de YouTube. Dios le bendiga ricamente. Nos vemos el próximo jueves. Este jueves, ¿no? Este jueves es 9 de noviembre. Bien, jóvenes, Dios le bendiga ricamente. Muy bien, muy buena sesión. Hasta luego. Los felicito. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias.